7:45, amigos televidentes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de TVC a primera hora. Para nosotros es un gusto poder iniciar esta jornada manteniéndolos muy bien informados. Espero que hayan descansado a pesar de la larga jornada noticiosa que hemos tenido en las últimas horas, sobre todo por la consternación que ha generado a nivel nacional e internacional el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Antes de recorrer las noticias, vamos a ver qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país y nos quedamos en la capital de los ecuatorianos. Amanece con 6 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado y posibilidad de lluvia del 17%. Es feriado, imagino que usted está descansando, pero disfrute junto a sus seres queridos en este día. La temperatura máxima para hoy se tiene pronosticado 16 grados centígrados, así que a disfrutar de este feriado. Vamos rápidamente con el puerto principal. Guayaquil amanece con 24 grados centígrados, el cielo está despejado y hay 0 posibilidad de lluvias, así que va a ser un día espectacular, así que protegerse la piel con mucho protector solar. Vamos a finalizar con Cuenca, que amanece con 3 grados centígrados, está un poquito frío, el cielo está despejado y 11% de posibilidad de lluvia, así que maneje con precaución si va a salir de las diferentes ciudades por estos días de asueto. Con esta información vamos a revisar las noticias y les contamos que los presuntos autores del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio permanecieron por varias horas en una cafetería cercana al lugar de los hechos. Esto a la espera de la orden para cometer este crimen. Minuto a minuto, aquí le presentamos este delito. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Fueron alrededor de las 17:04 del pasado miércoles 9 de agosto, cuando los presuntos atacantes ingresaron a una panadería cercana al Coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito, lugar donde en simultáneo el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, efectuaba un mitin político junto a sus simpatizantes. Aquí nada es gratis, aquí nos cuesta la vida. Las cámaras de seguridad captan cómo un hombre de casco verde junto a otro sujeto se sientan en una mesa cercana a la puerta, a la espera de lo que se supone sería la señal para actuar. Orden que llega a las 18:11. El individuo de chompa negra recibe una llamada e inmediatamente alerta a su compinche y salen del local puestos cascos de motociclistas para evitar ser identificados. 18:15 es el último registro de video donde se ve a Fernando Villavicencio con vida. Escoltado por sus custodios de seguridad, sale del coliseo e ingresa a una camioneta. Instantes después, fue abatido por varios disparos. Se levantó 61 vainas 9 milímetros y 3 vainas calibre 223. Minutos más tarde, en un vehículo fue trasladado a una casa de salud a pocos metros del hecho. En una improvisada camilla ingresó a la clínica, donde los galenos solo constataron su deceso. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que la cápsula de seguridad que tenía el candidato constaba de 3 cercos policiales. Adicionalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. El equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Y es precisamente estos los que permitieron responder el ataque y abatir a uno de los presuntos atacantes a pocos metros donde sucedió el sicariato. Se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y haciendo uso legítimo de la fuerza se logra su neutralización y donde más tarde se confirmó su deceso producto del intercambio de disparos con los agentes del orden
en el primer sitio del evento. Según las autoridades, el hombre fue detenido por posesión de armas del pasado 17 de junio de este año. Es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia, sin embargo se encontraba en libertad. Personal de criminalística realizaron las pericias pertinentes en los alrededores de la unidad educativa, como en los exteriores de la Casa de Salud, donde además de los indicios balísticos encontraron un arma de fuego que presuntamente fue usada en el atentado, así como una granada que habría sido lanzada en contra de los policías y que posteriormente fue realizada una detonación controlada. Informó Mauricio Sánchez. 6 presuntos autores materiales del asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron capturados por la Policía Nacional en varios puntos de la ciudad de Quito. Según las autoridades, los hombres de nacionalidad extranjera pertenecerían a un grupo delictivo organizado. La oscuridad de la noche fue la mejor aliada de los uniformados de la Policía Nacional y en varios allanamientos simultáneos en los sectores de Conocoto, Guamaní, San Bartolo y Edén del Valle en el sur de Quito permitieron la captura de 6 de los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los mismos que responden a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., John R., todos de nacionalidad extranjera. Y explicaron que los trabajos de inteligencia permitieron identificar plenamente a los individuos en la escena del crimen. Es importante recalcar que 2 de los ahora aprehendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito a través de técnicas de investigación. A su vez, en poder de los sujetos también se encontró un gran arsenal de armamento. Un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, indicó que las Fuerzas Armadas responderán con todo su poderío para enfrentar a los asesinos, cómplices y financistas de los hechos violentos que enlutan el país. Las mafias le han declarado la guerra al Ecuador. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional. Hago un llamado a la unidad de los ecuatorianos para defender la nación. Las autoridades garantizaron que se han activado todas las unidades investigativas para esclarecer el móvil y los autores intelectuales del hecho. Por la información preliminar levantada, se confirma que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada. Más de 60 indicios balísticos fueron levantados en la escena del crimen, lo que evidenciaría que los atacantes utilizaron armas largas y cortas para perpetrar el hecho que quitó la vida al líder del movimiento Construye. Informó Mauricio Sánchez. Fueron 7 las personas internadas en una clínica de salud tras el ataque perpetrado contra Fernando Villavicencio. ¿Cuál es su situación de salud? A continuación le contamos. El ataque perpetrado por un grupo de sicarios contra Fernando Villavicencio no solo acabó con la vida del ex candidato presidencial, sino que también dejó varias personas heridas. Según un comunicado de la Clínica de la Mujer en donde fueron atendidas las víctimas, los pacientes ingresaron con heridas y traumatismos ocasionados por armas de fuego. Fueron 8 los atendidos por profesionales de la salud, pero a pesar de los esfuerzos no se logró salvar la vida de Fernando. Escuché realmente, era una detonación, gritaron, son tiros, y vimos lo que tiraron las granadas, que no entiendo por qué no explotaron, porque acababan con todos. Entonces dijeron, corran, una persona entró y cayó herida. Está todavía ahí en el Coliseo las manchas de sangre. De los otros 7, 3 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran estables. 2 fueron atendidos con heridas menores y otros 2 han sido trasladados a otras casas de salud. Una de las compañeras está estable, la otra le operaron esta tarde, tenía 3 balazos, está mejor. Informó Valeria Navarro. La mañana de este jueves y tras varios contratiempos, los familiares del ex candidato asesinado Fernando Villavicencio lograron retirar el cuerpo de la morgue para darle cristiana sepultura.
Completamente custodiada por la Policía Nacional. Así amaneció la morgue en el norte de Quito, en donde yacían los restos mortales del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, tras ser asesinado la tarde del pasado miércoles. En medio de dolor e incertidumbre, familiares esperaban para poder llevarse el cuerpo. Los familiares hemos estado aquí, ya son más de 18 horas y no podemos rescatar el cuerpo. Están las hijas, estamos los tíos, están los hermanos y obviamente tenemos el absoluto derecho de que se nos entregue el cuerpo. Las horas transcurrían y el cadáver no era entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura, lo que generó rechazo e indignación. Se cumplió todos los protocolos, le hicieron la autopsia, estaba ya la orden, nos entregaron el documento para que sacábamos el cuerpo y en ese instante reciben una orden, a decir del director de criminalística que recibió una orden verbal de la señora fiscal general. Y por eso no nos entregan, bajo el supuesto de que la señora esposa, la señora Verónica Zarauz, que está en Estados Unidos, se contactó con la señora fiscal y le dijo: yo soy la esposa y soy la única que puedo retirar el cuerpo de mi esposo. Luego de varios percances, fue pasada a las 11 de la mañana que la carroza fúnebre, cubierta con una bandera tricolor, salió de la morgue con dirección a un centro de velación en el norte de Quito. En el exterior retumbaron los aplausos de sus amigos, familiares y simpatizantes, quienes llegaron para acompañar a su líder hasta el último minuto. En medio de un fuerte cerco policial llegó hasta la funeraria en donde se llevó a cabo la velación únicamente con personas más allegadas a la familia. Han pedido que se va a hacer una velación, van a tener un momento entre la familia donde quieren estar junto a Fernando Villavicencio. Aquí también se concentraron simpatizantes. Yo le he apoyado en todo, en las redes, en todo estaba yo. Sus ideales, un hombre valiente. La única esperanza para un país libre, para un país democrático que queríamos a nuestros hijos dejar, nos arrebataron. Luis Fernández, amigo cercano y abogado de la familia, pidió investigación en torno a la protección que custodiaba al candidato. Hay muchísimas cosas que nos dejan una seria duda del comportamiento de la protección a Fernando Villavicencio. Estamos analizando de una forma prolija, de una forma seria, para ver las acciones legales pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Por el lamentable hecho ocurrido el pasado miércoles 9 de agosto, varios ciudadanos salieron a las calles con banderas blancas para despedir a quien en vida fue el candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. El asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, causó conmoción a cientos de personas en el país. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia por Fernando! Es así como en las calles de la provincia de Chimborazo se daba a conocer el trago amargo del pueblo ecuatoriano, pues Villavicencio, aparte de que fue un aspirante a la presidencia, fue padre, hijo, y por estas calles mencionaban que para ellos fue un líder. Estamos indignados, pero la lucha continúa y esperamos que se haga justicia. Con banderas, carteles y un sentimiento de enojo marchaban los ciudadanos de la ciudad de Cuenca, que pedían justicia y que la muerte del candidato no puede quedar impune ante un país que está siendo consumido por la inseguridad, que día a día crece más. ¿Cómo no va a estar indignado el pueblo cuando aquí le matan a cualquiera y no pasa absolutamente nada? En la capital de los ecuatorianos, varias personas manifestaban por las calles principales que en el país no se puede permitir estos actos que dejan como consecuencia el dolor y el lamento de los familiares. ¡Bueno, Fernando! ¡Amigo! ¡Ecuador unido! ¡Fernando! ¡Aquí es vivo! ¡Me mataron de vivo, Fernando! ¡Yo después! ¡Me mataron a mi hermano! Eran instantes de tristeza e impotencia que sentían los ciudadanos por la pérdida irreparable del político y periodista, a pocas horas de ser sepultado.
11 de agosto del 2023. Listos con la información. Adriana, buenos días. María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Gracias por su fiel sintonía y acompañarnos incluso en feriado. Así es, esta mañana estamos listos para poder acompañarles a todos ustedes. Esperamos que planifiquen las actividades, que puedan compartir entre amigos, en familia, hacer actividades distintas, recorrer tal vez las parroquias rurales también, como turismo. Así es, distraerse un poquito, ¿no? La jornada ha sido bastante intensa. Estas últimas horas han conmocionado al país entero tras el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Así es, aquí estamos nosotros para acompañarles y tenemos que revisar la información pertinente. Les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó apoyo al FBI para la investigación del asesinato, Adri. Así es, el presidente ha hecho esta solicitud. Veamos qué pasa. Una delegación de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos, FBI, llegará al país para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo informó el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, luego de que la petición del gobierno ecuatoriano fuera aceptada. La debilidad del sistema de inteligencia, que ha sido totalmente evidente, ha llegado a que tengamos que arribar a este tipo de instancias. No existe un límite, pero es lógico que un Estado es el que tiene que fortalecer sus instituciones y buscar dar respuestas con las mismas. El problema de la inseguridad del país parte justamente de esta débil institucionalidad que no hemos sido capaces de reconstituir y que viene siendo debilitada a través de acciones y omisiones que tienen en algún momento que responder las autoridades. El FBI se dedica a proteger y a defender a Estados Unidos de amenazas terroristas e inteligencia extranjera, pero ¿es o no permitido que se realicen estas investigaciones extranjeras en el país? Podría generar. Lo importante es saber cuáles son las facultades que se le ha entregado. Aquí la Fiscalía debiera pronunciarse al respecto porque es la responsable directa de impulsar los procesos de investigación. Esto sería casi como una desconfianza a los propios órganos que corresponden a un país democrático y soberano de realizar la investigación a través de las instituciones que están a cargo. La muerte de Fernando Villavicencio ha generado conmoción. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció. El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, un franco opositor al crimen organizado, es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho. Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo. Informó Valeria Navarro. Al respecto de esto, la Casa Blanca ha condenado este hecho como un descaro, un acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. El gobierno norteamericano no ofreció su apoyo al país, así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols, quien hizo un llamado para que se realice una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y para ello ofreció el apoyo de la nación norteamericana. Obviamente esperamos que hayan las investigaciones completas y transparentes sobre esto y que los perpetradores cuenten con las adecuadas órdenes de investigación, dijo John Keefe, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la administración del presidente Joe Biden. Y en rueda de prensa, el movimiento Construye se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio y también a las acciones que se deberían seguir. Entre otras cosas, manifestaron que el CNE tendría que diferir el debate presidencial mientras se selecciona a quien reemplazará a su presidenciable. En la mesa estuvieron presentes los representantes del movimiento Construye. Andrea González Nasser, candidata a la vicepresidencia de la República, Patricio Carrillo, candidato a asambleísta, y Antonio López, director nacional de campaña. Respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país
de paz. Posterior a estas sentidas palabras se abordó el tema político, en donde dijeron que el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a diferir el debate presidencial en vista del luto que atraviesan ellos como movimiento. Tienen que obligatoriamente en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Aquello mientras en una asamblea interna del Movimiento Construye se elegiría quien reemplazará en los comicios a Fernando Villavicencio. ¿Quién deberá reemplazar al irreemplazable? Designarlo como candidato a la presidencia de la República, tenga casi similares condiciones de poder debatir y que el país conozca que esta coalición también tiene hombres y mujeres formados para construir una democracia. Entre otras aristas, solicitaron a las entidades gubernamentales encargadas de la investigación del crimen del candidato presidencial de Construye esclarecer el hecho. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Sobre este mismo tema, dijeron que se va a requerir la cooperación y asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan dar certeza de lo investigado. Informó Javier Rosero. Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Fernando Villavicencio, tienen hasta horas antes de las votaciones para presentar un nuevo candidato. Esto mientras que desde el Consejo Nacional Electoral se ratificó que el sufragio será el próximo 20 de agosto. A pesar del execrable asesinato a Fernando Villavicencio, no se modificará el calendario electoral. Se mantiene el día de las elecciones. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, lo ratificó, luego de una reunión a puerta cerrada con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Están a la espera que Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Villavicencio, presenten el nuevo candidato, como lo estipula la ley. En el artículo 112, respecto al fallecimiento de un candidato, establece que el reemplazo debe seguir el debido proceso. Se debe notificar a las organizaciones políticas y estas tienen derecho a presentar objeciones y luego la resolución puede ser sujeta de objeciones e impugnaciones e incluso recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, lo podrán reemplazar hasta antes de la votación. En este caso, el tiempo estaría en contra. La calificación de la candidatura, como ya se dio en la ocasión anterior, en ese momento el partido político, el movimiento, presentó faltando 3 horas o 4 horas del inicio de los comicios y se siguió el debido proceso y posteriormente quedó en firme su candidatura. Sería exactamente igual en este caso también, y más allá del día de los comicios, esta tendrá que quedar en firme. Al ya haberse impreso las papeletas, se continuará con la misma. Los votos del candidato fallecido serán computados a su reemplazo. Cambios que también podrían llegar al debate una vez que la organización política solicitó se posponga, lo que no ocurrirá. Se desarrolla normalmente en los tiempos previstos para los candidatos que están presentes y bueno, se calcularán los tiempos, ahí tienen toda la potestad dentro de ese tiempo, los moderadores de mirar cómo utilizan, si es que ese tiempo lo van a utilizar o no. Lo único claro es que los ecuatorianos, en medio del susto, deberán acudir a las urnas, informó Héctor Romero. Con el asesinato de Fernando Villavicencio, el movimiento Construye deberá elegir a un sucesor, entre las bases que también deberá pasar el proceso de impugnación. En las elecciones seccionales ya hubo un caso similar tras el crimen del candidato a la alcaldía de Puerto López por la lista 5 en Manabí. Pero ¿cuál sería su incidencia en la intención del voto? En la siguiente nota lo analizamos. El crimen alteró el tablero electoral y según el expresidente del CNE, Nicanor Moscoso, el Código de la Democracia establece el mecanismo para elegir al sucesor. Sin ninguna primaria, sin ningún proceso, sino una designación y que es comunicada por la dirección del partido o de la alianza. Y en este caso ya las papeletas están confeccionadas,
aparecerá la foto del señor Villavicencio. La ley no establece un plazo para su designación, pero debería ser antes del 20 de agosto. La analista política Ariana Tanca explica que su binomio, Andrea González Nader, no podría ser nominada. Se mantiene como tal, puesto que ella fue inscrita como vicepresidenta y la candidatura es irrenunciable. Por tanto, el espacio de la candidatura a presidente tiene que constar en la papeleta. Y ese proceso también deberá aplicarse cuando el postulante de Construye, lista 25, sea ungido. Debemos pensar que el partido que va a inscribir debe buscar una persona que no tengan razones para impugnarlo. Hace poco, en las elecciones seccionales, mataron a Omar Menéndez, quien era el candidato a la alcaldía por la lista 5. Fue reemplazado y ganó una candidata que lo reemplazó a él precisamente, sin estar en la foto, y ella es la alcaldesa actualmente de Puerto López. Pero ¿qué incidencia podría tener el asesinato de Fernando Villavicencio en la intención del voto? Es decir, sea Yacu, sea Otto, creo que se va a activar, así como se activó en la elección pasada, el tema del voto útil y el clivaje correísmo-anticorreísmo. Lo que a esta hora no está claro es si el nuevo candidato acudirá al debate obligatorio de este domingo o habrá una silla vacía. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Es momento de salir a exteriores para seguir informando sobre este caso. Nuestros equipos ya están desplegados en diferentes puntos. Y es que en una casa funeraria del norte de Quito se desarrolla el velatorio del ex candidato presidenciable Fernando Villavicencio. Para conocer más detalles, nuestra compañera Priscila Cadena se encuentra en el punto. Priscila, buenos días. Cuéntanos las novedades a esta hora. ¿Qué tal, Adri? Amigos, muy buenos días. 6 de la mañana con 12 minutos. Estamos en el norte de la ciudad, en una funeraria donde son velados los restos de Fernando Villavicencio. Los familiares el día de ayer tuvieron varios inconvenientes para retirar su cuerpo de la morgue. Nosotros hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Completamente custodiada por la Policía Nacional. Así amaneció la morgue en el norte de Quito, en donde yacían los restos mortales del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, tras ser asesinado la tarde del pasado miércoles. En medio de dolor e incertidumbre, familiares esperaban para poder llevarse el cuerpo. Los familiares hemos estado aquí, ya son más de 18 horas y no podemos rescatar el cuerpo. Están las hijas, estamos los tíos, están los hermanos y obviamente tenemos el absoluto derecho de que se nos entregue el cuerpo. Las horas transcurrían y el cadáver no era entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura, lo que generó rechazo e indignación. Se cumplió todos los protocolos, le hicieron la autopsia, estaba ya la orden, nos entregaron el documento para que sacábamos el cuerpo y en ese instante reciben una orden, a decir del director de criminalística que recibió una orden verbal de la señora fiscal general, y por eso no nos entregan, bajo el supuesto de que la señora esposa, la señora Verónica Zarauz, que está en Estados Unidos, se contactó con la señora fiscal y le dijo: yo soy la esposa y soy la única que puedo retirar el cuerpo de mi esposo. Luego de varios percances, fue pasada las 11 de la mañana que la carroza fúnebre cubierta con una bandera tricolor salió de la morgue con dirección a un centro de velación en el norte de Quito. En el exterior retumbaron los aplausos de sus amigos, familiares y simpatizantes, quienes llegaron para acompañar a su líder hasta el último minuto. En medio de un fuerte cerco policial llegó hasta la funeraria en donde se llevó a cabo la velación únicamente con personas más allegadas a la familia. Han pedido que se va a hacer una velación, van a tener un momento entre la familia donde quieren estar junto a Fernando Villavicencio. Aquí también se concentraron simpatizantes. Yo le he apoyado en todo, en las redes, en todo estaba yo. Sus ideales, un hombre valiente. La única esperanza para un país libre, para un país democrático que queríamos a nuestros hijos dejar, nos arrebataron. Luis Fernández, amigo cercano y abogado de la familia, pidió investigación en torno a la protección que custodiaba el candidato. Hay muchísimas cosas que nos dejan una seria duda del comportamiento de la protección a Fernando Villavicencio.
estamos analizando de una forma prolija, de una forma seria, para ver las acciones legales pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Tras estos inconvenientes que tuvieron los familiares, están siendo velados los restos de Fernando Villavicencio en una funeraria que está ubicada en el norte de la ciudad, entre las avenidas Río Coca y Loy Alfaro. Al momento las puertas están cerradas, sin embargo vemos justamente que han venido algunos simpatizantes pues a dejar unas flores acá en este ingreso principal. Cabe destacar que ya en las próximas horas familiares y amigos se acerquen a darle el último adiós tras ser asesinado a manos de sicarios. En los exteriores de la sala de velaciones existe poca presencia policial para brindar seguridad a los allegados. De igual manera, simpatizantes se han autoconvocado para pedir justicia, como sucedió el día de ayer. Un homenaje póstumo también está previsto a las 12 del día en el Centro de Exposiciones de Quito. Hoy inicia un feriado por el 10 de agosto con una tónica distinta. Ecuador está de luto y el clamor es por seguridad. En nuestro recorrido hasta este punto en la ciudad pues se registra bastante movimiento, pero sin presencia militar pese al estado de excepción. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para llevarles todos los detalles de cómo se desarrolla pues esta jornada de velación. Así que Adri, seguimos contigo, 6 de la mañana, 16 minutos. Buenos días. Gracias Priscila por tu informe. Este homenaje ha sido un pedido también de sus coidearios, de sus simpatizantes, quienes lo han seguido durante toda su trayectoria política. Con esta información vamos a una pausa comercial. Horas con 21 minutos. Tenemos más noticias, como lo anunciamos. Acciones contundentes en seguridad es una de las exigencias del alcalde Pavel Muñoz, así como también del Consejo Metropolitano de Quito al gobierno central. Esto tras el atentado ocurrido en contra del presidenciable Fernando Villavicencio. El centro histórico de Quito amaneció este jueves con resguardo policial y militar. Un 10 de agosto distinto. La bandera del Ecuador en el Palacio de Carondelet a media asta, tras decretarse luto nacional por la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. El alcalde y los concejales se reunieron a puerta cerrada y aprobaron una resolución con 9 artículos. Es necesario exigir que quienes son competentes y tienen rectoría en la materia de seguridad, me refiero a el gobierno nacional, le dé la tranquilidad a la ciudadanía que necesitamos. Yo creo que la palabra que más me viene en este momento es ya basta. Basta, porque el país no puede seguirse desangrando. Estrategia y acciones contundentes en seguridad es una de las exigencias del Consejo Metropolitano de Quito al gobierno central. La capital será el escenario del debate presidencial este domingo 13 de agosto. Exigir del gobierno nacional el incremento justo y adecuado de la seguridad en la capital de la República, más aún en consideración de que el debate de candidatos presidenciales se realizará este fin de semana y las elecciones generales están próximas a realizarse. El llamado fue a la calma y a un acuerdo nacional por la paz. A las entidades estatales y sociales pertinentes a que, junto a todas las organizaciones políticas del país, definan un acuerdo nacional por la vida, la paz, la seguridad y el bienestar ciudadano. En función de la declaratoria del estado de excepción vigente, el municipio de Quito suspendió todos los eventos previstos para este feriado. Del mismo modo, se reforzarán los operativos en la ciudad. Solicitar a los actores privados se limiten los eventos de concentración masiva que puedan poner en riesgo la integridad de la ciudadanía. Finalmente, otra de las resoluciones es que todo el contingente operativo con el que cuenta el municipio de Quito estará a disposición de los entes rectores de la seguridad ciudadana. Informó Priscila Cadena. La ola de violencia política que atraviesa el país podría ser comparada con la que vivió Colombia durante los años 80. Así lo señala un experto en seguridad, quien enfatizó que el accionar de los grupos delincuenciales confronta al poder estatal. Los asesinatos políticos que se han registrado en Ecuador han elevado el nivel de violencia nunca antes vistos en nuestro país, comparable incluso con los magnicidios ocurridos décadas atrás en países como Colombia, donde candidatos, jueces y comunicadores fueron víctimas de grupos vinculados al crimen organizado. Para Hugo Acero,
experto en seguridad ciudadana de ese país, lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio y recordó la ola de crímenes que pusieron en zozobra a su nación. Bueno, la verdad es que la situación es muy parecida a lo que Colombia comenzó a vivir a finales de los 80 y comienzos de los 90, en donde el narcotráfico le intentó imponer condiciones al Estado. Y fue un terrorismo muy grande, no fue solamente el asesinato de grandes hombres y mujeres del país en ramas de seguridad, de justicia, de periodismo y de distintos sectores, sino que además casi que llegaron a cooptar en algunos casos el poder político. Basta recordar que Pablo Escobar fue senador de la República de Colombia y estuvo sentado en el Congreso. Igual Carlos Leder tenía un movimiento político que alcanzó a nombrar varios diputados y jefes de departamentos y de municipios. De acuerdo a su experiencia, Acero señala que un esquema de seguridad es el que debe definir en última instancia las actividades que cumple la persona a quien custodia. Lo primero deben ser equipos formados específicamente para garantizar la seguridad de las personas. Y eso requiere entrenamiento, requiere capacitación, requiere profesionalismo y requiere un número suficiente de escoltas y de equipos, no solamente de escoltas, sino de equipos como vehículos y en algunos casos vehículos blindados. Pero no solamente el profesionalismo de estos personajes y los equipos técnicos que puedan tener, sino también la voluntad y decisión del propio candidato, quien debe someterse a lo que establezca el esquema de seguridad. Este tipo de hechos no solo podría ser considerado como una confrontación al poder político, sino a la sociedad en general. Este tipo de hechos y por los que está pasando Ecuador no solamente colocan en entredicho la autoridad del Estado ecuatoriano, y cuando digo el Estado ecuatoriano no es solamente del gobierno del presidente Lasso, sino también a la rama legislativa y la rama judicial. O sea, son todos los poderes del Estado los que están en riesgo. Es la gobernabilidad y la estabilidad estatal del Ecuador, pero también es el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Javier Pincay en Puerto Viejo, Julio Farracho en Salinas, Omar Menéndez en Puerto López, Luis Chonillo en Durán, Rider Sánchez en Esmeraldas y Agustín Intriago en Manta son nombres que se unen al de Fernando Villavicencio, de actores políticos que han sufrido atentados, de los cuales 4 terminaron en la muerte de sus víctimas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Medios de todo el mundo hicieron eco del asesinato de Fernando Villavicencio. La noticia fue titular en agencias de noticias, diarios, así como también en canales de televisión de casi todos los continentes. Veamos. El asesinato del candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, acaparó los titulares de los informativos de numerosos países en todos los continentes. En Estados Unidos, la cadena CNN informaba ampliamente los detalles de este trágico hecho. En Brasil, el informativo del canal Bandeirantes iniciaba su emisión central con la noticia de este crimen. Até o final do ano passado, em período de 20 meses. En Francia, el canal TV5 daba a conocer aspectos del atentado contra el candidato ecuatoriano que terminó con su vida. El telediario de Televisión Española también se hacía eco de este asesinato, dando los pormenores del ataque contra el presidenciable. ¿Qué sabemos a esta hora? Bueno, pues ha sido un atentado con disparos. Bienvenidos a Noticias RCN, aquí están las 3 del día. Por otro lado, en Colombia, el canal RCN divulgaba las imágenes del crimen que recorrieron el mundo, iniciando su noticiario. Cuando fue atacado a disparos, hay videos del momento de la En Reino Unido, la BBC daba la noticia como un hecho de última hora e informaba sobre el atentado.
Mientras tanto, en Rusia, el canal de noticias 24 MNP de igual manera daba a conocer el trágico hecho. En Japón, el noticiario del canal NHK transmitía las imágenes del momento del crimen. En Australia, el canal ABC también iniciaba su informativo con detalles del asesinato de Villavicencio. En Qatar, la cadena Al Jazeera daba cuenta del momento de terror que se vivieron por el atentado. Este asesinato también acaparó los titulares de varias agencias de noticias y diarios, como The Washington Post de Estados Unidos, la agencia Prensa Asociada y la agencia Reuters, informó Wilber Quiñones. Sea por su interés en la política o por su afán de dar a conocer la verdad en casos polémicos para el Ecuador, Fernando Villavicencio se consideraba a sí mismo como un defensor de la democracia. Oriundo de Alausí, en la provincia de Chimborazo, el excomunicador deja un legado para el país. Conozcamos más sobre quién fue Fernando Villavicencio en esta primera entrega. Fernando Villavicencio nació un 11 de octubre de 1963 en Alausí, provincia de Chimborazo. Hijo de padres campesinos, siempre expresó su amor por la naturaleza. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Fernando Villavicencio estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza, en aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo. Ya en el ámbito profesional y político fue uno de los fundadores del movimiento Pachakutik en 1995. En 1996, en cambio, empezó a trabajar como comunicador social en Petroecuador y luego pasó a ser líder sindical, lo que le permitió conocer sobre el funcionamiento del negocio petrolero, pero fue despedido del estatal en el gobierno de Yamil Maguad. En el ámbito periodístico, Villavicencio trabajó en varios medios del país como Diario El Universo o Revista Vanguardia. También se destacan 8 años de trayectoria en Radiodifusora Tarqui. Su periodismo netamente investigativo realizó denuncias en contra de gobernantes como Gustavo Noboa, a quien acusaba de la entrega de un campo petrolero, o una de sus investigaciones de mayor relevancia, Arroz Verde, cuya indagación derivó en un proceso judicial conocido como el caso Sobornos 2012-2016, donde el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión. Aquellos que me persiguieron, que vulneraron los derechos humanos de decenas y centenares de ecuatorianos y los derechos humanos de mi familia, hoy están sentenciados y el principal está prófugo y nunca más volverá a este país. Sus roces con el correísmo siempre estuvieron presentes. En el 2013 se desempeñó como asesor legislativo de Clever Jiménez, asambleísta en aquel entonces por Pachakutik. Junto a Jiménez y al médico Carlos Figueroa, denunciaron al expresidente Rafael Correa al señalarlo como el responsable de una incursión militar en el hospital de la policía durante los acontecimientos del 30S. Por este hecho recibió una contrademanda por injurias y fue sentenciado al pago de una indemnización de $47.000 y a 18 meses de prisión. Al verse acorralado en esta situación fue cuando recurrió al exilio. Esa noche que allanaron mi casa y me tocó salir al exilio, yo hice un juramento con mis hijos. Las lágrimas de mi hijo Martín y de mis hijos no caerán al suelo. Fernando Villavicencio terminó prófugo en la Amazonía por el tiempo que duró su condena. Buscó refugio junto a la comunidad indígena Sarayaku y no volvió al ámbito público hasta que la misma prescribió en el mes de marzo del 2015.
Informó Edwin Benalcázar. Fernando Villavicencio llegó a la Asamblea Nacional en el 2021 con la organización política Alianza Honestidad. Tras presidir la Comisión de Fiscalización, Villavicencio presentó cerca de 24 informes que denunciaban irregularidades de empresas contratistas del Estado. A continuación, seguimos conociendo sobre la vida del candidato. He bajado solo para precisar algunas calumnias y mentiras de la colega Viviana Veloz. Fernando Villavicencio llegó a la Asamblea en mayo del 2021 bajo el respaldo político de la Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano. Durante su trabajo como asambleísta llegó a presidir la Comisión de Fiscalización, presentando 24 informes de irregularidades que atañen empresas contratistas del Estado en el campo hidroeléctrico y petrolero. También desde su comisión se realizaron denuncias de hechos ligados a estructuras criminales. El ex candidato presidencial insistía en que había que limpiar al Estado de las mafias. No es posible avanzar a un Ecuador seguro sin derrotar y someter a estas mafias, incluyendo a la mafia política. Villavicencio se desempeñó como asambleísta hasta mayo del 2023, cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, aplicando la muerte cruzada con la cual se convocó elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias. Tras este escenario, Villavicencio dejó de ejercer como legislador, pero fue uno de los primeros en mostrar su interés para aspirar a la presidencia de la República. Es así que oficializó su candidatura junto a Andrea González como binomio el 12 de junio. Esto bajo el movimiento Construye. Fue por su activismo político e investigaciones desarrolladas que también fue víctima de atentados. En el mes de septiembre del 2022 su domicilio fue baleado, un hecho que aún se encuentra bajo investigación. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Fernando Villavicencio, periodista, escritor, activista social y político ecuatoriano, falleció la tarde de este miércoles 9 de agosto cuando salía de un mitin político desarrollado al norte de Quito. Su muerte enluta al país y a la democracia, pues se mancha con sangre el desarrollo de este proceso electoral. Informó Edwin Benalcázar. 6 de la mañana con 42 minutos, amigos televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. Y como lo anunciamos, les contamos que la candidata a la legislatura por Los Ríos, Stephanie Puente, recibió varios disparos mientras se movilizaba en su vehículo. Afortunadamente resultó ilesa. Así quedó el parabrisas del vehículo donde se movilizaba Stephanie Puente, candidata a asambleísta provincial por Los Ríos. Ocurrió en el sector Galo Plaza de Quevedo. Estábamos con ellos compartiendo ya ahora de almuerzo, que le han golpeado en el parabrisas y le han disparado, y por lo que ella de manera inmediata tuvo que acelerar su vehículo, entonces para precautelar su vida. El atentado es atribuido a delincuencia común. 2 personas habrían intentado robar su vehículo, pero la candidata de Unidad Popular se resistió y le dispararon, presumiblemente con un arma traumática. La aspirante a legisladora resultó ilesa en este ataque, informó Martín Soto. 2 personas fueron asesinadas en el cantón Durán. Las víctimas son una mujer y un hombre. La fémina contaba con antecedentes penales. Ocurrió alrededor de las 19 horas del miércoles. En esos instantes, las víctimas fueron abordadas por ciudadanos desconocidos que los interceptaron sobre una motocicleta. Y procede a realizar varios disparos en contra de la humanidad de estos 2 ciudadanos. La ciudadana falleció en el sitio, producto de la gravedad de sus heridas. El caballero, en cambio, fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud cercana. Pero luego también se informó su deceso producto de los impactos que recibió en su cuerpo.
Bueno, en la escena tenemos alrededor de 8 indicios balísticos que se está verificando. La ciudadana mujer tenía antecedentes personales por el tráfico, por manejo de sustancias sujetas a fiscalización. El ciudadano varón no tenía antecedentes personales. Hasta hace poco, el Cantón Durán experimentó una serie de crímenes que ocasionaron temor entre sus habitantes. Incluso padres de familia exigían que se proceda a la virtualidad de las clases, considerando que la violencia estaba insoportable. Esto convocó a la presencia de las autoridades nacionales y seccionales, quienes dieron paso a una nueva intervención desde el 24 de julio, con lo cual, según cifras, se ha logrado reducir esos niveles violentos. Se ha tratado en estos días, se ha reducido aproximadamente en un 60% en relación al año anterior este tiempo, ¿no? Informó José Morales. 3 mecánicos fueron asesinados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Con un fusil, los sicarios ingresaron a un taller y dispararon buscando al dueño de un vehículo que se encontraba en este lugar. Un ataque con fusil dentro de un taller mecánico dejó 3 personas fallecidas en Manta, provincia de Manabí. 2 de las víctimas eran hermanos. No, sí, pues el hermano lo llama, o viniera a ver algo, no sé. En ese ratito pasa. El hecho ocurrió en el barrio Altamira. Sicarios con un fusil asesinaron a Josué y Ángelo Hidalgo, hijos del dueño del taller. En el ataque también falleció José Albia, confirmó la fiscalía. Sean varios indicios, más de 20 indicios se levantaron. Hay 3 personas, lastimosamente ninguna hasta ahora posee antecedentes penales. Trabajadores del lugar estaban, como quien dice, laborando y abruptamente pues fueron atacados. Según las investigaciones preliminares, los sicarios buscaban al dueño de un vehículo que estaba en el lugar. Los mecánicos serían víctimas colaterales. Aparentemente estaban en hora de almuerzo, había una parte salido a almorzar, otros se quedaron, llegaron unos individuos y dispararon contra los ciudadanos. Se indica que buscaban a una persona que aparentemente había buscado los servicios de este taller. El vehículo usado por los sicarios fue localizado en una vía de salida del cantón Montecristi. Se está haciendo barrido de cámaras, se está haciendo todos los detalles para enlazar a ver qué es lo que se logra resectar de este hecho. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Portoviejo, un adulto mayor murió atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar la vía en el paso lateral. Según sus amigos, el occiso era comerciante de lotería y de artículos para el hogar. El accidente desató los gritos de familiares y la impotencia de amigos del tío Tigre. Walter Tejana Vélez fue atropellado mientras intentaba cruzar el paso lateral en Portoviejo, Manabí. Asimismo, el vehículo se va a retener. Ya está en calidad aprendido el caballero que conducía el vehículo. Aparentemente, como dicen los moradores, el caballero iba cruzando la calle. Una autopista cuyo límite de velocidad es 90 kilómetros por hora, pero al adulto mayor no le alcanzaron los pasos para llegar a la vereda. Entonces lo que sucede es que pasó el carro, lo metió y lo tiró, lo mató. Pasaban las horas y llegaban más seres queridos. Tejana Vélez vendía billetes de lotería y artículos de hogar, labores que nadie heredó. Porque la mercadería que él cargaba no le dejaron nada, solamente dejaron de evidencia los papeles botados. Se le llevaron todo. Todo, o sea, el negocio y la plata que ya él iba vendiendo. Su cuerpo iba a ser trasladado a la morgue de tránsito de la capital manabita para la autopsia de ley y su posterior funeral, informó Jorge Escobar. Un empresario minero asesinado en el cantón Camilo Ponce Enríquez en el Azuay estaba siendo extorsionado por un grupo delincuencial. La víctima recibió más de 40 disparos de fusil. Asimismo, en la parroquia Tenguel fueron hallados los cuerpos degollados de 2 mujeres. La Policía Nacional se pronunció en torno al asesinato del empresario minero Ángel Gaona, hecho suscitado en los predios del sector Santa Marta, jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay. El ahora occiso habría sido emboscado. 9 personas le interceptan fuertemente armadas al vehículo con un camión sustraído minutos antes de lo que es el evento.
fuertemente armados con fusiles. Realizan varios disparos en contra de su humanidad, produciendo la muerte del señor. La víctima recibió cerca de 50 impactos de bala de armas tipo fusil. El grupo armado, tras cometer el crimen, procedió a incinerar el vehículo en el cual se movilizaba el fallecido. Aproximadamente se encontró 190 indicios de tipo fusil. El atentado armado iba dirigido a Gaona, ya que un trabajador quien lo acompañaba resultó ileso. Se maneja la hipótesis de que el asesinato del empresario se deba a la extorsión de un grupo delictivo quienes le exigían dinero. Ha sido producto de varias amenazas de varias personas que desconocen. A los hechos violentos registrados el día martes 8 de agosto se sumó otro la mañana de este miércoles. En redes sociales circuló un video donde un sujeto decapita a una joven mientras otra permanece sin cabeza en el piso. Las chicas de 20 y 21 años aproximadamente serían oriundas de la parroquia Tenguel. Informó Richard Ceballos. La Policía Judicial rescató 5 personas secuestradas en zonas rurales de las provincias de Guayas y Los Ríos, a quienes les exigían fuertes sumas de dinero para ponerlos en libertad. Este fue el reencuentro con sus familiares luego de permanecer secuestrados por 2 días. Esta pareja de esposos dedicados al comercio de cacao fueron raptados en el anillo vial de Quevedo y llevados a una zona rural del cantón Mocache en la provincia de Los Ríos. Un área totalmente rural, un camino de tercer orden. La policía hizo sus labores técnicas a través de inteligencia. Hemos ubicado un sitio y en ese sitio se hicieron varias intervenciones. Venimos realizando varios allanamientos hasta poder ubicar a estas personas y rescatarlas con vida a este momento. Los antisociales pedían la suma de $100.000 para liberarlos. Además, mientras los llevaban hasta su guarida, secuestraron a un agricultor que vio lo ocurrido. Los 3 ya están a salvo con sus familiares. En Babahoyo se reportó otro caso de secuestro al mediodía de este miércoles. La víctima esperaba una volqueta de su propiedad cuando fue sorprendido por sujetos armados que lo llevaron hasta un sector rural en Juján, provincia del Guayas. Hasta ahí llegó la policía y logró recuperarlo la tarde de este jueves. A mí ya me camuflaron, ya no pude ver yo por dónde me estaba yendo ni nada. Adicionalmente, en ese mismo lugar, encontraron a otra persona que llevaba varios días en cautiverio. Me dedico a la transportación de pesado y liviano. Solo salí 5 minutos a la puerta de mi oficina y fui secuestrado por ellos. Hasta este momento que gracias a la Policía Nacional, todo corazón y mi familia y mío, gracias. Por este último caso hay un detenido que custodiaba a las víctimas y en ambos lugares encontraron armas de fuego, informó Martín Soto.